Las opiniones de nuestros invitados pertenecen a su camino personal y no necesariamente reflejan las de este proyecto ni de sus conductores. Creemos que Dios está obrando en cada persona y en cada uno lleva su ritmo y proceso. Por eso, escuchamos con respeto cada testimonio. Anhelamos que estos puedan mostrar a muchos el amor de Dios, llevándolos a conocerlo y a quienes ya lo conocen, fortaleciendo su fe. Sean bendecidos. Bienvenidos a otro capítulo de Se trata de amor, este podcast que Dios puso en nuestros corazones para que los testimonios de quien Él nos traiga para invitar puedan seguir transformando vidas. Para eso estamos, esto es por y para Dios. Hoy vamos a tener seguramente un capítulo bastante emocional porque su esposo está aquí, entonces lo va a vivir, yo te conozco y te quiero y además pues tú vas a estar a flor de piel, pero lo más importante de las emociones es que seguro vamos a conocer más a profundidad a Dios. ¿Qué hace Dios en nuestras vidas? ¿Quién es Dios en nuestras vidas? Y lo que Él ha hecho en la vida de Jess. No te digo bienvenida porque este también es tu podcast, pero hoy disfrútalo. Preséntanos al Dios que tú conoces. Gracias. Pues... Bueno, antes de que empieces, estoy muy emocionado y este ya lo estaba esperando con mucha emoción porque casi siempre, o sea, son contadas las veces que hemos contado nuestro testimonio solos. Entonces, Ok. de hecho, ya estamos tan conectados que Sí. sabemos quién va, cómo va, entonces está entrelazada la historia, pero el estar ahora de fuera, eso me emociona mucho porque también tengo preguntas que quiero respuestas. O si necesitas que lo saque en algún momento, tú me dices. Sí. Pero estoy muy emocionado y la verdad sé que va a ser de bendición para las personas que escuchen este testimonio. En lo personal, y seguramente lo repetiré cuando también tú nos platiques el tuyo, a mí me da mucho gusto lo que Dios sembró en sus corazones, que es lo que generó este podcast. Y, y el día que lo sembró en mí fue el día que, de una manera mínima, me contaron un poquito más eso, qué ha hecho Dios en sus vidas. Porque aunque es cierto que su historia se entrelaza, por supuesto, son matrimonio y se conocen hace muchos años y son parejas de muchos años y demás, cuando yo los escuché yo pude escuchar al mismo tiempo a Dios trabajar en dos personas, en lo Claro. individual y en un matrimonio. Ujú. Y estoy seguro que eso también quien esté escuchándolo y quien esté viéndolo lo recibirá. Y lo más bonito es... Me voy a callar. Lo más bonito es lo que tienen por decir, porque a veces es muy hermoso para nosotros que estamos hoy caminando con Cristo ver lo que hace en la vida de los demás. Entonces, comencemos. Cuéntanos de tu infancia. Cuéntanos de tu infancia primero. ¿Cuál fue tu entorno familiar, social, y demás? Vale, pues vengo de una familia, somos 4, mamá, papá, hermana y yo. Mi hermana es más grande que yo por año y medio y crecer con ella fue una de las primeras y mayores bendiciones que Dios me ha dado porque pues desde siempre fue mi mejor amiga. Crecimos juntas, era todo hacer juntas, o sea, íbamos a clases de natación, gimnasia, al francés, a todo y era mi compañerita para todos lados y eso de alguna forma me hacía sentir siempre acompañada, como más grande. Entonces hasta, por ejemplo, en la primaria ella se iba a la secundaria, entonces cuando yo entraba a la secundaria como que nunca sentía como ese a lo mejor nervios o temor de que ay, que el cambio que voy a vivir es como que sabía que estaba ella y que estaba seguro todo. Entonces, pues ella fue una parte esencial en mi historia, seguro mi vida hubiera sido completamente distinta sin ella. Y bueno, con mis papás siempre vi un amor bonito, entre ellos tienen una relación a la fecha que pues creo que para muchos ha sido ejemplar, entre ellos hay muy buena comunicación, todo hacen juntos. ¿Cuánto llevan casados juntos? No me acuerdo cuánto, siempre sé que su aniversario es 13 de junio, porque todos los años siempre hacíamos un viaje por su aniversario, pero han de llevar como, a ver si ellos están... Digamos pues 315 30, para que suene padre. pues unos 30 años, un poco Wow. menos.
Ujú. Ok. Sí, sí, pero... Ah, no es cierto, pues más, porque yo tengo 33, mi hermana 35 y... No, más. Y llevaban 5 años juntos Ok. cuando O sea, entre 40 y nació... 40 y algo. Sí, Wow. sí, sí. Entonces, pues, toda una vida juntos y de ellos siempre vi un amor, pues, ejemplar, bonito. Este, Considero que siempre fuimos una familia unida. Mi mamá renunció a su trabajo cuando mi hermana nació, entonces pues ese fue un gran sacrificio en su vida que hoy agradezco igual porque nos dedicó todo su tiempo, toda su vida era dedicada a estar con nosotras, a jugar, siempre era mucho de juegos, de inventar juegos que lo cual, bueno, ahora lo veo desde la psicología, como que fomentó mucho esta parte, creativa y de inteligencia en nosotras, pero siempre hay un pero en las infancias, Ujú. ¿no? La parte emocional es la que, y lo menciono porque en la historia también es importante con lo que después voy a platicarles, la parte emocional no era algo de lo que se hablara. Incluso era algo que era como que de eso no, como si Como un no tabú. fuera bien visto. O Ok. sea, me acuerdo mucho de una frase de mi mamá que era como, si vas a llorar, vete y ya cuando estés bien, regresas. Oh, El que se enoja pierde, si te enojas, pues vete y sí. luego vuelves. Entonces, como que para mí de pequeña, todo Se bien, pero suprimían esa las parte emociones. era, eso omítelo porque Claro. no, para mí, como yo lo fui entendiendo, era te quiero si estás bien emocionalmente. Ajá. Entonces, pues era, pues aprendí primero a no decir mis emociones y después fui aprendiendo, o más bien en automático ya ni siquiera las identificaba. Claro. Ujú. Tengo que estar bien constantemente, es lo que... Sí. Porque aunque uno no siempre está bien, cuando entiende que lo que dijiste es fuerte, cuando Ujú. entiendes o recibes o percibes que el amor solamente proviene en un estado, te aferras a ese estado y Ujú. entonces dejas y empiezas a ignorar el otro no existe, no puede existir porque entonces no me van a querer, ¿no? Sí, totalmente. Me acuerdo de la primera vez que fui a terapia. Yo desde muy chica quise ir a terapia, yo creo como desde los 15 años. Ujú. Siempre tenía como esa inquietud de quiero ir a terapia. Yo creo que tenía esa necesidad de hablar de mis Oye, pero emociones. ¿de dónde nace esto de querer ir a terapia? O sea, ¿tú lo viste en algún lugar o cómo Como que lo he pensado y yo digo, ni siquiera siento que tenía claro que era un psicólogo. O Ujú. sea, pero yo creo que quería hablar con alguien. Decir, sí, Sí, alguien soltar mis tenías, emociones. Porque, o sea, me llama la Mm. atención que salga esto, porque en la actualidad se ve de una manera diferente, ¿no? De hecho, hasta ahora se promueve mucho el atender la parte mental, las emociones, pero pues hace no sé cuántos años, pero Mm. pues a lo mejor sí no, sabes. a lo mejor no, pues digo, ¿cómo fue eso, no? Porque después, Aparte yo lo pedía desde antes de que fuera, porque como que siento que mis papás me daban el avión. Yo creo que han de haber dicho como, ay, ni sabe qué es eso de terapia, y en realidad no sabía bien, Claro. pero yo siempre les decía, quiero ir al psicólogo, hasta que por fin fui. Ujú. Y haciendo referencia a esto que decías, Kalimba, me acuerdo que con esta psicóloga me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que estuviste triste? Y yo me quedé pensando y le dije, no, es que yo nunca he estado triste. O Wow. sea, ¿cómo nunca iba a haber estado triste? O claro que había estado triste millones de veces, pero ahí me empecé a dar cuenta que literal mi gama emocional era estar feliz, estar enojada y neutra. Claro. Eran todas las que yo sentía. Y probablemente neutra un buen tiempo, ¿no? Porque cuando hay tantas emociones que se suprimen, entonces te conviertes en eso. O sea, sí, la verdad es que se vuelve una persona, se vuelve como una vida gris, ¿no? Como una vida constante en ese lugar donde no hay nada realmente. Porque también a veces lo que sucede, creo yo, es que cuando te atreves a sentir para bien, también es algo que te puede generar un dolor o una molestia, una tristeza. El arriesgar al amor Sí. genera a veces dolor. Y como el Ujú. dolor aquí no es bien percibido, mejor no me arriesgo para que no haya dolor. Entonces mejor me quedo en el neutro Sí. constantemente, ¿no?
incluso eso que dices de lo positivo, yo desde de chiquita era muy cariñosa y era de llegar y abrazar a todos y tengo un buen de primos, somos más de 50 primos, entonces era, pues sí, o sea, de llegar y, ay, los abrazaba y gritaba, o sea, como muy expresiva. Y eso se fue apagando a lo largo del tiempo porque yo escuchaba comentarios como, ay, eres muy encimosa, eres muy empalagosa, o sea, Ujú. como que hasta lo bueno no era con una connotación como bien vista de que qué cariñosa, qué bonita o algo así, ¿no? Entonces, pues de hecho, pues ha sido un trabajo a lo largo del tiempo porque incluso cuando conocí a Etsa, o sea, yo decía, ay no, o sea, que como que me daba repele o qué pena o así decir de que, ay, mi amor, ay no, o sea, que Sí, yo claro. decía, ay no, eso no, No, el ajá, pensar, el decir estoy enamorándome, ¿no? Porque eran, o sea, ah, no, no como, sí. Claro. Sí, le tenías que poner una canción de Kalimba porque no sabías tú cómo. Sí, así ya podía expresar, "Ah, ten esta de canción, pero hecho, yo ya Esta no lo digo." estuvo exacto, padre porque no fui yo. hace poco estábamos en el carro y se puso una canción tuya que ahorita no, tú sabes cuál es, pero me dijo, ¿te acuerdas que tú me dedicaste esta canción de Kalimba? Y digo, no, no me La de no me acuerdo. quiero No me enamorar. quiero Ah, enamorar. sí, sí, sí. Te la Wow. dediqué, Sí. pero qué padre. Ujú. Ajá, pues es que él, lo mismo, ¿no? O Ujú. sea, pues ahí nos encontramos porque él me dedica, no me quiero enamorar y yo Justo. decía, no me gusta la palabra enamorar. Sí, Entonces hasta claro. yo decía, está bien, o sea, como que así Mm. por encima las Si yo relaciones. no me quiero, me caes muy bien. Exacto. Sí. Oye, y en esta infancia existía alguna creencia, alguna idea del Dios que ahora conoces o algún Dios o creencia en tu familia? Sí, esa parte, mis papás son católicos, sobre todo, yo creo que mi papá se ha ido pues haciendo más católico con el paso del tiempo, a lo mejor sobre todo en los últimos años, ¿Con eso a pero qué te refieres? Más católico, más, no sé, más sí, de tradiciones, más Ujú. de... ha estudiado más el catolicismo, o Ok, sea, claro. literalmente de que va con mi mamá, van juntos a Ujú. clases de Biblia, como que está más metido en estudiar el catolicismo y la palabra Sí, de la Dios. palabra desde la visión católica, Sí, ¿no? Ujú. Ok. ajá, sí, ahora pues yo creo que al principio hace mucho tiempo sí iban a misa y después dejaron de ir y desde hace unos años como que ahora son súper constantes los dos y siento que mi papá como que ha tenido más ese acercamiento, pero yo recuerdo que de más chica mi mamá era la que nos enseñaba desde ese lugar algo que son bases pues bien importantes que para el día de hoy es que todas las noches nos leía mi hermana y a mí la Biblia. Entonces, pues siempre conocí la palabra de Dios. Entonces, de hecho, pues sí nos lo enseñaba. La parte católica, por así decirlo, era que íbamos a misa y eso no me gustaba. Como que yo no le veía pues un sentido, o sea, me tenía que levantar temprano los domingos, a veces, o sea, siempre salíamos corriendo, a veces sin desayunar y así, y a mí no, pues no me gustaba y no le veía un beneficio. Eh, pero la parte que ella hacía en casa, que era leernos la Biblia, hablarnos de Dios, una frase que siempre decía era, hagan a Dios el centro de sus vidas. Mm. Yo no entendía que era eso, hoy lo entiendo muy bien y tengo esa frase en mi mente constantemente. Y pero bueno, ella nos enseñó de Dios y yo recuerdo que yo tenía una relación cercana con Dios de pequeña. En algún momento se perdió, yo me alejé, pero yo tenía mucha fe, o sea, esta fe de un niño Sí, la entiendo perfecto porque yo me acuerdo que me hincaba al lado de mi cama y empezaba a hablar con él y si, por ejemplo, me decían, ay, tu tía está enferma, yo sabía que yo hablándole a Dios, él iba a responder. Como claro, que hasta yo decía, pero ¿por qué están preocupados si ya le dijeron adiós? Y yo creo que a veces pensaban como, "Ah, es que no sabe la gravedad, ¿no?" claro. Oye, Pero qué yo bonito tenía mucha fe. qué bonito esto que dices porque hoy con Luciano que acaba de cumplir un año, ha sido, Dios nos ha hablado mucho de ser como niños, en la palabra mucho de eso, y, y lo veo y digo, ok, o sea, ahora lo entiendo y lo veo porque
pues hay que asombrarnos de la vida, hay que querer aprender, ¿no? Y hay que tener esa fe como niño y se va apagando. Entonces, qué bonito el ver que recuerdes que tú tenías esa fe y que justo hoy muchas veces quisiéramos regresar a esa fe porque de repente pues nos ganan las cosas terrenales, Sí. pero si tuviéramos esa fe de niños nuestra vida sería completamente diferente. Entonces hoy creo que con Luciano tenemos una gran tarea que lo vamos a encaminar a que nunca pierda esa fe de niño y qué Sí. bonito que tú recuerdes esa etapa porque al tú también recordarla es porque hoy estás empezando a ir hacia ese lugar. Totalmente, porque de hecho la había olvidado. O sea, esto que hoy cuento es algo que hace no tanto volvió a mi mente, que yo decía, yo sí conocía al Dios que hoy conozco Claro. muy pequeña, pero era muy, pues entre él y yo, porque tampoco era, sí de repente le contaba a mi mamá a veces, ¿no? Por ejemplo, yo en las noches a veces tenía miedo porque había una muñeca que me daba miedo y pues de hecho a todos los primos nos daba miedo esa muñeca y así era de estas grandes de 1 metro que cierran los ojos de repente y así bien raras. Y entonces a mí me daba miedo y yo me acuerdo que en la noche cerraba los ojos y pensaba, ah, ya va a venir Jesús y está conmigo y entonces estoy bien. Y tenía esa certeza y eso me hacía dormir. Claro. Entonces, pues sí, o sea, como que eso era una intimidad mía con él y seguramente en algún momento le contaba a mi mamá de que, ay, ayer Jesús no sé qué. Y ella, ay, qué bueno, hija, y ya, ¿no? O Sí. sea, ajá. Oye, justo para retomar esto que dices, cómo pasamos de conocer y tener esa fe de Ujú, niños ujú. a perderlo y hoy se retoma. Ujú, ¿Qué crees que te ha hecho perderlo? ¿Qué se pudo haber roto Ujú. antes de llegar a ujú. la búsqueda? Pero previo a la búsqueda, algo tiene que Sí, suceder para que lleguemos a esa búsqueda. ¿Qué crees que es lo que pasó en tu vida para eso? yo creo que empecé a como a pensar que Dios era la religión. Y como a mí no me hacía sentido lo que conllevaba la religión, o sea, la misa en sí. O sea, a Claro. mí no me gustaba ir a misa y, o sea, se me hacía súper aburrida. De hecho, estaba con mi hermana y hablábamos en la misa y pues era de que "Shh, ya cállense y no sé qué así. Pero a mí me chocaba ir, o sea, era algo que lo sentía pesado, sí lo sentía como una obligación. Entonces, pues como que para mí Dios empezó a hacer de que esto es Dios y esto no me gusta. Y yo creo que también íbamos a catecismo y iba con 2 primos y mi hermana y pues jugábamos, o sea, para mí era ir a jugar y como a portarnos mal. Entonces, pero como había muchas reglas como de escuela, Ujú. pues para mí eso empezó a ser Dios como, ay, tienen que sentarse y hacer, o sea, como una escuela, sé que hay reglas con Dios, Claro, claro. pero no lo veía con esa parte espiritual, Ajá. sino que lo veía con reglas muy terrenales que no me hacía nada de sentido desde un lugar espiritual y pues sí, fue como que si Dios es esto, no, a mí no me gusta, hasta tenía como un rechazo, de hecho tenía un rechazo a la palabra Dios, o sea, ya me chocaba con el tiempo que me dijeran Dios. Claro. Oye, un pequeño Ujú, paréntesis. Me acuerdo que me compartiste en algún momento que tú y tu hermana veían a Jesús cuando iban a la iglesia. ujú. Cuéntanos de eso, cómo era. Sí, había solo en una iglesia pasaba eso, o sea, si íbamos a otra no, pero había una en donde había una cruz súper grande. A mí nunca me gustó que pusieran al Jesús muerto. O sea, yo decía, pero es que ¿por qué lo ponen así, lleno de sangre, así como que se me hacía, no, no me gustaba, pero en esa no estaba Jesús, estaba solamente la cruz y, y en la cruz, como en el travesaño, Sí. me acuerdo que, o sea, ahora de grandes lo he platicado con mi hermana, pues hasta como si era verdad así, pero pues yo veía ahí a Jesús como sentado, caminando, como observando, no veía un rostro como tal, pero incluso podía sentir como nos está viendo, sin ver el rostro, o sea, era algo como que se sentía más que se viera y hablábamos de eso, o sea, estábamos en la misa y era, ¿ya viste que ya se sentó? ¿Ya viste que no sé qué? Y pues mi mamá nos decía, ya niñas, cállense. Y entonces como que pues también no era algo como,
pues siento que no lo veíamos normal y pues sí, o sea, como que normal y fue desapareciendo. No sé si no veía que era algo que hoy si veo a Jesús diría, no inventes, o sea, se lo querría contar a Sí, todos. como Ajá. veo que pienso en este momento que se quita el velo y empiezas a ver cosas que ahí estaban, pero que no estabas viendo, pero con lo que cuentas y con este rompimiento, cómo te va rompiendo, cómo se va rompiendo esta esencia, es como si se fuera poniendo ese velo, ¿no? O sea, de que no, de que ves, empieza a dejar de ver, y hasta que llega un momento de que pum, todo eso se rompe, volteas hacia atrás y como que empiezas a conectar todos los puntos, pero esto que dices que veías a Jesús, como para mí es como, pues veías lo que hasta ahora estás otra vez volviendo a ver. Ujú. Sí, sí, o sea, sí sentía mucha cercanía con él, pero justo esto, ¿no? Que era como, pues estábamos viendo a Jesús y era, pero ya pongan atención a la misa. Cuando él diría, no inventes, pues quédate viéndolo y platica con él o A eso se siéntelo. va en realidad, a su Sí, presencia, sí, ¿no? La misa es lo de menos, lo importante es su presencia, se va a convivir, a claro. conocerlo. Y tú justo lo que cuentas es que te empezaste a alejar porque empezaste a conocerlo a través de una religión y no a través de una convicción. Sí. Realmente no era un convivamos con él, conozcámoslo, Ujú, anhelemos su presencia, bueno, él nos conoce a la perfección, pero ujú, nosotros darle a conocernos, etcétera, etcétera, sino él es reglas, él ujú. es hacer esto y aquello y bla, 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 y se pierde porque hemos tenido invitados, y de hecho así se llama el podcast, Ujú, ¿no? Se trata de amor porque se trata de Dios, y Dios es amor. ujú, Y cuando viene presentado solo a través de una serie de acciones donde el amor no es el centro, y tu mamá te decía, pongan a Dios como el centro de sus vidas, ujú. pero al mismo tiempo, y no porque el amor sea una emoción, porque no lo es una decisión, pero al mismo tiempo al quitar las emociones de su vida, no Mm, sufras, no llores, no estés triste, no estés, cuando estés, no lo hagas aquí, sentir no me van a querer si siento cuando Dios es todo ujú. lo contrario, ¿no? Dios no es que diga, sea Sí, un manojo de emociones, contrólalas, ten dominio propio, pero cuando sientes, cuando lloras, bienaventurados los que lloran porque serán sí. consolados, ¿no? Él mismo lloró cuando vino en carne, Ujú, cuando te enojas, Él valida que estés enojado en un momento y te explica, dice, no llegues a la ira para que no ujú. pongas en juicio tus acciones, no permitas que la ira te controle. Sin embargo, o para que Satanás no te ataque, sin embargo, es válido que estés frustrado, es válido que estés Ujú, enojado, sé que son humanos. Y, y cuando viene una parte que en ese momento además es tu autoridad, ¿no? Tus padres, ujú. y te dicen, no, eso no tiene validez. Lo único que tiene validez es si vas a misa, si lees la palabra, si haces estas cosas, se pierde la esencia Ujú. precisamente de lo que Dios puede ser en nuestras vidas, ¿no? Claro, y ahorita siento como que me cayó un 20 de mi vida, porque Bienvenida, yo ya me senté ahí. sí, sí, no lo había visto de esa forma como relacionada a que en mi vida estaban apagadas las emociones con esta parte espiritual, porque entonces ahorita lo que entendí fue cuando empecé a trabajar en mis emociones y empecé a sentir, que ahorita llegaremos a eso, pero bueno, justo yo desde los 15 años empecé a ir al psicólogo, pero aún así como que eran muy estructuradas mis emociones. Claro. Era, sentirme cansada es una emoción, de verdad, o sea, como que no tenía no Wow. sabía qué era sentir. Sí. Y cuando realmente empecé a sentir, pues poco tiempo después fue que sentí a Dios. Ok, claro. Ujú, ujú. Ok, como dijiste ahorita vamos a ir a eso, Sí. pero ¿dónde empieza tu búsqueda? ¿Qué estabas buscando? Porque al final del día si no sentías, pero no sabías que lo tenías que hacer, ¿por qué buscarlo? ¿Qué fue lo que Ujú. estabas buscando que te llevó de repente a decir lo que fuera que te llevó a Dios? Oye, está relacionado ahorita de lo que pregunta Ujú, Kalimba, el también buscaras, estudiaste psicología, ujú. pues buscar por ahí, o sea, como entender más, pues esto que pasaba en ti, o sea, si entendías que no tenías emociones o... Mm. Sí, sí, sí entendía. Lo entendía cuando las demás personas sentían y me parecía como exagerado, pero a la Mm, vez decía, qué padre.
como que qué padre que mis amigas, o sea, estén contando algo y lloren. Yo, o sea, yo creo que pasaron años y años para que alguien me viera llorar, o sea, o sea, ahora lloro de felicidad y siento a Dios y lloro y o sea, me conmueven muchas cosas con él, pero antes, o sea, nadie me conocía llorar y entonces eso se me hacía muy padre con mis amigas, era como, qué padre que lloren un buen, o sea, como que cuentan algo y lloran y sienten y son intensas y entonces como que ahí empezaba a notar que pues yo no sentía y aparte estudiando psicología también empecé eh, pues yo creo que era parte de esta búsqueda de pues de conectar conmigo, con mis emociones, de entender de dónde venía esto. Siempre me llamó mucho la atención el comportamiento humano, como el tratar de entender cosas, tratar de profundizar en todo. Entonces, pues desde la psicología, como que ahí ya entendía que había una explicación de las cosas. Entonces, al estar a la par estudiando psicología, luego en terapia, buscaba estas respuestas también. Oye, me acaba de salir una pregunta que nunca me había pasado por la mente, pero si tú no sentías, ¿cómo podías ser un medio para que las demás personas pues repararan o sea, o atendían sus Ay, emociones? no, yo creo que hoy, o sea, el cómo fui dando terapia fue cambiando completamente, o sea, pues sé que ahí estaba Dios de por medio Claro. guiando estas terapias porque no hay de otra manera en que alguien sin emociones pueda conectar, porque lo hacía justo como la religión, o sea, desde la teoría. Ujú. Era, pues, o Claro. sea, depresión, Mm, o sea, esto y esto. mm, Entonces me podían estar contando lo que fuera y eso me era, entre comillas, fácil el abordarlo porque pues como terapeuta te dicen no puede haber un doble vínculo, no Claro. puedes tú llorar. Realmente Entonces yo incluso se decía, te hacía una súper. espectacular mm, terapeuta. ajá, sí. No mira, hace poco platicaba con un amigo sobre los pilotos que pueden pilotear, aterrizar, despegar, etcétera, por instrumentos, ¿no? Y me preguntaba qué es por instrumentos, y es que cuando no ven, de hecho ellos más que pilotear por vista o por Ujú, instintos, lo hacen por instrumentos, por lo que saben. Por eso tienen un montón de Mm, aparatitos ujú, aquí que ujú, ujú, dice tu altitud, latitud, no va a decir una sandez, ujú. pero bueno, ujú, ¿no? Que te explica si, ¿cómo sabes si el Sí. avión va derecho, si estás lleno de nubes ujú, alrededor? Tal vez el claro. avión está volteado, tal vez Ajá. está girado, tal vez Sí. estás yendo para otro lado, entonces la brújula, etcétera, te lo va diciendo, no tienes que ver. Y creo que Ujú, tú sí. viviste muchos años por instrumentos. Ujú, La Sí. lógica, y ujú. por eso estudiaste psicología, la lógica del psyche. La lógica me dice que esto es tristeza. No Sí. lo Ujú. siento, pero Ándale, de tarea. leí que Sí. esto es, Sí, ¿no? Claro, sí, podía ser súper buena diagnosticando. O sea, Claro. sí. yo llegaba a un paciente y la primera sesión, pues sabía muchas cosas de él porque también, pues, era muy observadora, yo creo que siempre he sido muy sensible, aún sin tenerlo consciente, pero percibía más allá de lo que decían. Ujú. Ujú. Y entonces era así como, cumplen con toda esta check, pues tiene tal y se aborda de esta forma, pero como muy estructurado, o sea, siento que nada que ver con mis pacientes mucho más adelante, conectábamos como también como seres humanos y ahí yo creo que era como un robot dándoles terapia, porque si Sí, pero qué no, curioso, ahorita pienso que pues sí tenías esta sensibilidad, aunque tú no sentías las emociones, y era pues tus dones, la parte espiritual guiándote, y ahí estaba, porque pues desde que te conozco y en la primera conversación que tuvimos, o sea, yo veía pues que, pues que había muchas cualidades en ti, y esta parte hasta ni siquiera podía ser visible, o sea, yo no podía ver que tú no sentías. de hecho me acuerdo que en algún momento alguien me Cuando tú la preguntó, conociste, tú todavía estabas en este sí, lugar. sí, yo Sí, no sí, sentía, sí. así, sí. Bueno, No, sí, ¿verdad? Le durante dedicabas muchos mis canciones años. para... Ah, sí. ¿Cuánto? O sea, pasaron Wow. como 10 años. O sea, te conozco hace como O 13. sea, imagínate, de repente un día me dice, es que nunca había sentido esta emoción. Entonces dije, o sea, como llevamos 10 años Sí, es de como probar una relación. Sí, manzana miles Sí, de veces y decir, ya sé sí, lo que sabe, ¿no? justo. sí, sí, o Wow. sea, Sí, para ti Sí, debe haber dije, sido. o sea, entonces, ¿qué has vivido con nuestra relación en tu alguien me vida? acuerdo, ¿Dónde estuve? alguien me preguntó como, porque yo un día, pues hablando de Dios, dije, es que yo no conocía el amor.
Y entonces me dicen, y entonces, y él se queda El aladito. como que, Ajá, gracias. sí, Oye, pero espérame, sí, entonces esto sí, me regreso. crea una duda muy grande. ¿Cómo te conquista? O sea, porque siendo honesto, los hombres, Ujú. los varones, sabemos Sí, que ciertas acciones conmueven sus emociones Ujú. sí, y por ahí es por donde intentamos llegar, ¿no? sí, Y ustedes saben que nosotros somos a través de la admiración, lo sabemos. Ujú. sí, Dejemos de querer quitar los roles, ahí están. Ujú. Como sí. hombre necesitas admiración y como mujer emociones. Tú no las tenías y entonces ¿cómo te conquista o por Ujú. qué? Creo que conectamos. Bueno, ahora también pienso, Pu, pu, Dios pu, sabía pu, su pu. plan. Ujú. Dios tenía un plan para nosotros y había un propósito para que hoy estuviéramos hablando de él. Y entonces, pues nos conectó desde diferentes lugares porque eh, para mí justo yo tenía muchas barreras emocionales Ujú, y yo creo que todos los de la universidad, porque pues ahí aparte en la universidad era conocernos mucho más porque primero experimentábamos con nosotros, era vamos a hacer una prueba psicológica, pues háganlo ustedes y luego cuando hagamos el análisis cada quien analiza la suya. Entonces también fue una forma de conocerme y conocer claro. con los que estaba. Y todos yo creo que me ubicaban como que, ay, es la que no siente, la que, o sea, yo tenía un tema de que yo le gusto a todo mundo y pues como que, pues desde el ego Sí, sí. de, pues con quien yo quiera yo voy a estar Ujú. y como si fuera, o sea, como que eso no me era difícil y él era Ujú. muy necio Ya sé. y él, Muy Justo, necio. creo que, Muy bien. oye, retomando la canción, es que le dije, es que yo no me quiero enamorar. Yo justo le decía, era yo no así, voy a andar contigo. O sea, sí. Oh, entonces le piqué un botón. claro. Yo decía, ¿cómo? O sea, a quien sea que le diga, según yo, o sea, a quien sea que le Sí, diga, sí. quiere andar conmigo. O sea, ¿por qué él me dice que no quiere andar conmigo? Y además, desde el primer momento, o sea, nuestras pláticas me era muy fácil abrirme con él, lo cual con muy pocas personas yo me abría. O sea, como que emocionalmente sí podía decirle, por ejemplo, cosas de que pasaban en mi familia. Eso no le contaba a nadie, pero a él sí sentía esa confianza de, ay, hoy mi hermana tal, o mi mamá, o mi papá. Entonces, cosas que hablaba en terapia se las podía contar a él y a nadie más. Entonces, como que el poder hablar con él cosas que no hablaba con más, pues era algo que me gustaba mucho. Entonces, pues sí, o sea, eso era pues algo que nos fue uniendo. Recuerdo que la primera conversación que tuvimos fue en su casa. Íbamos a ver una película, pero, o sea, le pusimos pausa al inicio, hubo una conversación, seguimos hablando, nunca vimos la película, después llegan sus papás y como que todo fluyó y es que es algo más, o sea, como que se siente algo más donde, aunque sí estamos también conectados desde nuestros vacíos, pero Ujú. había algo más que se movió y de hecho después es chistoso porque me platicó varias semanas después que fue al baño ella y ¿qué pensaste? Sí, como que ya cuando fui al baño dije, ah, yo creo que me voy a casar con él. Ah, Era la primera vez que hablábamos, o sea, yo lo conocí en mi casa porque un día llegó, un amigo lo llevó, mm, pero ese día X porque vimos una película y ya se fue y ya. Pero después nos quedamos de ver otra vez en mi casa y esa era la primera vez que hablábamos y sentí eso. O sea, como que dije, yo creo que me voy a casar con él. Entonces fue algo que sentí pues desde el inicio. es muy chistoso porque a mí se me hace una pareja muy romántica. Siento que tienen muchísima sinergia. Los oigo hablar y hasta el día de hoy, 13 años después, siguen complementando frases, se Mm, entienden a la perfección, están en absoluta sincronía, se nota ujú. desde que los conozco y cada vez que platico con ustedes. Y ahora que escucho la historia de amor no es una historia realmente romántica, No, es no, yo no No, sentía, él no quería salir conmigo, pero cuando sí, fui al baño supe que nos íbamos a casar, es como, wow, sí, sí, qué romance, pero qué bonito. Y sí. tú dijiste algo muy, muy importante, Jess, que es, te pregunté cómo te conquistó y tu respuesta fue absolutamente sincera. No lo sé, porque la verdad es que no, pero yo sé que estaba dentro de este propósito y por eso llegamos aquí. ujú, Ujú. ujú, Y creo que el mundo está buscando constantemente una media naranja, que si le puedo poner un poquito romance a esto es que sí existe, pero te la tiene que dar Dios.
Sí. Y la media naranja no viene alguien que te va a complementar o completar. Eso lo hace Dios. Pero claramente también Dios que nos conoce, y tú dijiste algo que es a lo que vamos ahorita. Dijiste, pues sí, al principio era desde nuestros vacíos, Sí. ¿no? Entonces, no forzosamente dos personas que se buscan desde el vacío están equivocadas. Dios sabe lo que cada uno Claro. Sí. deberá o buscará complementar el otro, pero para el propósito de Dios. Claro. No con la intención de, yo siempre he querido que alguien me abrace y tú sabes abrazar, listo, ya lo... Porque no es una cuestión de química terrenal, es una cuestión de química espiritual, Claro. ¿no? Sí, Claro. Y sí. entonces, hoy, y lo dejo así porque, repito, van a escuchar cosas muy lindas, se me hace una pareja maravillosa, pero parte de eso es que existía un propósito. Entonces, vamos a los vacíos. Sí. ¿Qué había ahora para la búsqueda espiritual? Ya dijiste, la búsqueda terrenal era la psicología, ¿no? Que también a mí se me hace espiritual, pero la búsqueda vino hacia la psicología y demás. ¿En qué momento, si ya habías perdido, o como Etza lo puso, ya este velo había venido a tu vida, ya no tenías esa relación con Dios de esa manera, ¿en qué momento lo buscaste? ¿En qué momento Él regresa a tu vida o cómo? Pues, de hecho, justo hablando de esta relación no romántica, hubo un momento en el que terminamos. También por justo nos relacionábamos desde los vacíos, Etza tomaba mucho. Había muchas mentiras en nuestra relación de Eso es muchas algo, perdón, formas. donde quiero hacer un paréntesis porque ustedes me lo han comentado y Etza ya lo dirá en su momento, pero has mencionado que tú tuviste un vicio con el alcohol. ¿Qué vacío crees que te llevará a ti a estar con una persona que tenía estos vicios si tú al final del día no tenías emociones? Porque además lo normal que atrae a alguien para que se quede con alguien con algún vicio, con algo, es la emoción. Me hace sentir algo que vale la pena por encima de la catástrofe. Pero si tú no tenías la emoción que te hacía decir, pues aquí sigo. Justo el año en el que lo conocí, meses antes, me empezaron a salir ronchas en la piel de una manera, me dijeron que era un síndrome de hipersensibilidad tardía, así se llama. La cosa es que todo lo que tocaba mi piel me salían ronchas. Y también me dijeron que tenía hipertiroidismo, que tenía ansiedad, y estuve como un mes mal. De hecho, me recetaron ansiolíticos y estaba yo como robot. Yo no sé por qué me los tomé como una semana y me los dejé de tomar porque iba como retrasada mi mente, o sea, no podía poner atención, estaba como dopada. Y de hecho ahí empecé a ir a terapia otra vez porque he ido como por momentos en mi vida de que voy 2 años y dejo de ir y así otra vez. Y ahí empecé un proceso terapéutico en el que me decían, estás somatizando tus emociones, porque como no hablaba nada, pues lo que no hablas con la boca sale en el cuerpo. Por los poros. Entonces, pues era como que yo estaba muy reprimida, tenía años reprimida, pero ahí empezaba a salir en mi cuerpo y meses después lo conozco. Y yo siempre fui como esta niña de que siempre sacaba 10 en la escuela, todo, que la abanderada, todo la niña como que puedes ver perfecta. Pero eso pues no era algo que pues como, o sea, sentía una presión de eso. Entonces, como mucho, yo quería tener el control de todo. Dios ha trabajado muchísimo conmigo en eso porque no tienes el control de nada, dámelo a mí. Y entonces conozco a Etza, que él era todo lo incorrecto. Y entonces esa parte era, esto necesito. O sea, él era nada planeado, yo toda estructurada y él podía hacer un miércoles de, paso por ti a la escuela. ¿Cómo? Pero estoy en clases. Llego en media hora, ahorita te veo. No sabía dónde íbamos a ir, no sabía qué íbamos a hacer. Podíamos terminar en Cuernavaca, así random. Y como que eso me empezó a hacer sentir. Oh, ok. Entonces, sí siento, justo en nuestra boda, en los votos, le decía como, siempre ha sido lo que necesito en cada momento, a pesar de que era desde un lugar incorrecto en ese entonces. Y entonces, pues ahí, total que pues ahí está, ya en un momento ya no fue divertido que tomara todo el tiempo. De hecho, ella no tomaba, o sea, nada. Pero yo dije, no, pues sí, como que empieza a probar, o sea, también veía que era muy
y no es muy decente. Y dije, no, a ver, Mojigata. sí, a ver, le voy a conocer le voy a enseñar el mundo. Entonces le preparaba sus cervezas así, y poco a poco, y después ya se volvió normalidad, y después, es algo curioso porque después a mí ya no me gustaba, o sea, a mí me gustó como esa esencia que tenía, Claro. pero después yo sentí que con mi parte, pues también llegué a todas las cosas que traía, como que le empecé a mover, y pues seguimos así, entonces, Sí, la verdad es que como que fue justo, era Ven cómo totalmente... hablar, sí, en cuanto él termina empieza, o sea, lo tienen así pulcro, pulcro lo hacen todas las veces. Yo estoy sorprendido con eso. Entonces, justo era desde los vacíos, porque eh, pues él buscaba algo, yo estaba buscando como lo mismo, pero desde los dos desde un lugar equivocado, y Claro, polos entonces opuestos. pues ahí ya pues conectábamos, aunque también eso nos trajo a la vez muchos problemas, porque Claro. pues a él justo ya no le gustaba que yo empecé a conocer el mundo como él me enseñó. Y sí, o sea, nuestra relación empezó a ser de muchas mentiras, de muchas maneras, Ujú. hasta que llegó un momento en el que cortamos, y cortamos como 8 meses, y en ese tiempo, justo me decías en qué momento fue que empezó tu búsqueda. Siento que ahí fue como, pues no creo que ninguno de los dos pensara que íbamos a regresar. Era algo que, pues ya, o sea, que lo habíamos tomado con mucha conciencia de, oye, yo quiero que dejes de tomar, oye, yo no quiero dejar de tomar, oye, pues no podemos estar juntos y así. Entonces, pues ya, total que se muere, bueno, envenenan a un perrito de Etza, y la muerte nos volvió a juntar, porque ese perrito yo lo conocí cuando tenía meses, entonces como que era importante hasta en la relación, Ujú, sí. y entonces habíamos quedado de no hablar y ni nada, y me escribe, Chucho se murió. Entonces como que desde ahí yo, no, ya, o sea, le hablo y pues él llorando, entonces lo vi. Total que eso nos volvió a juntar, y al mes conocimos la ayahuasca. Hoy digo, qué peligro entrar a algo espiritual sin Dios. Claro. Pues en ese entonces no tenía ni idea ni siquiera de que eso era algo espiritual, o no tenía idea de nada. O sea, un amigo nos invitó y yo de dije, hecho, pues o sea, ella vamos. aceptó, y para mí que haya aceptado era como, o sea, alto, en ese momento yo no sabía nada de esto, y decía, no, como ella que es pues más tranquila y que no le gusta probar así cosas nuevas. A mí sí me gustaba, pero dije, o sea, y siendo psicóloga, para mí era como, entonces, pues dije, bueno, o sea, si ella está decidiendo ir a esto, dije, pues, pues hay que ir, pues ya vamos a ver qué encontramos. Sí, fuimos ahí juntos y pues es que ahí empecé a sentir cosas, empecé a conectar con emociones, y entonces dije, existe algo que yo no sabía que existía. O sea, hay otra dimensión, hay otra cosa que es esto. O sea, ahí me entró como una curiosidad de saber más del mundo espiritual. Aunque no sabía, es más, no sé si le nombraba mundo No, espiritual. creo que no lo O sea, como nombras. que era más bien algo que no entendía, porque pues yo desde la psicología decía, ¿qué es esto? Que es como si fueras a terapia, este, pues no sé, un año entero, y aquí analizas un buen de cosas. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, como que supe que había algo nuevo, pero hasta ahí. No fue que dijera, ah, voy a buscar a Dios. Y llega el momento en el que decidimos mudarnos juntos y me enfermo. Entonces también eso fue un parteaguas en mi vida, porque justo una semana antes de que fuera nuestra mudanza, me voy a un departamento con una amiga y dos, pues voy a decir entre comillas, amigos, y vivimos un abuso. Y entonces a partir de ya pasa esto en donde fue muy extraño, o sea, yo ni siquiera le podía poner como que ese nombre en ese momento, o sea, fue como si, o sea, de hecho, pues pensamos que hubo una sustancia y algo que nos pusieron
como que yo estaba consciente 100% de todo, pero como si no pudiera reaccionar o actuar o sentir, o sea, nada, muchas cosas era como, pero ¿por qué no hacía? O sea, por ejemplo, mi amiga era, tenía mucho miedo y era, cierra la puerta. Y yo no preguntaba, pero ¿qué pasó? No, o sea, solo como que obedecía, cerraba la Sí. puerta, así. Entonces pasa ese día y literal al día siguiente me sentía fatal físicamente y de ahí empieza mi enfermedad. O sea, fue literal al día siguiente. Entonces cuando nos mudamos, pues de hecho yo ni me podía mover. O sea, yo estaba en cama, o sea, me ayudaron a mudarme entre mis papás y Etsa porque no tenía energía. O sea, era mi ritmo cardíaco bajó muchísimo, mi presión arterial también. No sabía qué era, me dolía mucho la cabeza, todo el tiempo tenía náuseas y entonces ¿Te checaron? O sea, un doctor o algo. como que al principio, porque era época de COVID, Ajá. entonces yo dije, ha de ser COVID. Ok. Y me hice la prueba y Ujú. pues salió negativa. Y entonces yo cada día me sentía peor hasta que hubo un día, yo creo que pasaron como 5 días de que estaba así mal y hubo un día que como teníamos el oxímetro por el COVID, ese día mi ritmo cardíaco bajó, bajó a 27. O sea, todos los médicos me han dicho como, es que hay muchas personas que tu ritmo cardíaco en realidad tiene que estar como en 65. Baja eso y pues muchos se mueren con eso. Pero pues mi cuerpo, también digo, Dios estaba presente en todo momento. Él sabía que iba a hablar de él en algún momento, aunque en ese momento no estuviera consciente de su presencia. Pero pues baja mucho y ahí mis papás le hablan a un médico internista que es como amigo de la familia y entonces este, este doctor le dice, tiene que venir, esto no es normal, eso no tiene que ver con COVID. En este momento había una relación entre lo que estabas viviendo a lo que habías vivido días previos. Yo no lo hilaba, o sea, ahora sé que sí, 100%, o sea, justo esto que mencionaba de las emociones pues, que hemos estado hablando, pues hoy sé que tenía todo que ver, ¿no? O sea, era en ese momento pues fue como entrar mi cuerpo en estrés y entonces pues lo somaticé y me enfermé, pero, o sea, también pienso qué fuerte como pues el no poder conectar con tus emociones puede llevarte a un estado en el que te estás muriendo. O sea, se vuelve algo físico, porque de ahí me empezaron a hacer estudios. Este doctor me dijo, te necesito hacer un encefalograma. Me mandó a hacer muchos estudios y pues para no hacer larga la historia, porque esto duró como 2 meses en que supieran más del diagnóstico, pero me diagnostican con insuficiencia suprarrenal. Yo enseguida lo googleo, me aparece enfermedad autoinmune potencialmente mortal. Y pues empecé, yo soy de investigar todo y de leer todo, y entonces, pues esta enfermedad a grandes rasgos es que la suprarrenal, bueno, de la hipófisis del cerebro, no manda la instrucción a las suprarrenales para generar cortisol y adrenalina. Y entonces, pues sin el cortisol no podemos vivir porque es esta hormona que es indispensable para el cuerpo, que hace que funcione tu ritmo cardíaco, la presión arterial, el sistema metabólico. Entonces, literal, es como si todo tu cuerpo estuviera en pausa y sin cortisol, pues literal te mueres porque deja de funcionar algún órgano. Entonces, pues el rango normal de cortisol en el cuerpo es entre 6 y 22 en los estudios que me hacían y yo tenía 1 y me dijeron, no, pues es que tus suprarrenales están dejando de funcionar y si no tomas un medicamento, tomaba hidrocortisona. Pregunta, no es, o sea, no estás diciendo un número al azar, o sea, tenías uno. No, ajá. Sí, Oh. sí, tenía 1, o sea, me decían, pues por eso no te puedes levantar, o sea, no se pone en marcha tu cuerpo. Entonces, sí, de hecho hace poco estaba viendo los estudios porque se hace sorprendente, como que digo, yo tenía eso. Y pues sí, o sea, tenía que tomar 3 veces al día hidrocortisona. Y aparte, pues me dijeron, cuando tienes una enfermedad autoinmune, pueden desencadenarse otras porque no está funcionando bien
tu sistema de defensas. Entonces, bueno, también me detectan vasculitis, que eso es otra enfermedad autoinmune en donde como que alguna venita del cuerpo se puede romper. O sea, igual lo voy a contar como muy básico, ¿no? Pero si es del dedo no importa, pero puede ser de un órgano que sí importe. Entonces, pues el estimado de vida baja mucho para ambas enfermedades. Luego igual tenía hipotiroidismo y además me dijeron, como son 5 vías que salen de la hipófisis, estaban afectadas 3 de esas vías. Son esta de las suprarrenales, la tiroides y el sistema reproductor. Entonces me dijeron, tú no ovulas, entonces pues nunca te puedes embarazar. Y Oye, cuando te iban diciendo todo esto, ¿te da miedo el morir? ¿Pensabas en esa que puedas llegar a Posibilidad. ese? como que el saber que era una enfermedad en la que podía morir, porque aparte justo los doctores me decían, yo preguntaba, ¿y qué pasa si hago ejercicio? No, pues te mueres. ¿Y qué pasa si dejo de tomar las medicinas? Pues te mueres. Así, entonces como que el que me lo dijeran así, pues no sé, o sea, me hacía sentir, no sé si decir miedo, o sea, como triste. Ahora sí detectaba Ujú, que era tristeza. ujú. Sí, Este, Sí. sí, sí, ¿cómo? ¿No? Ajá. más o menos triste. Sí, o sea, yo creo que era mucho impacto, en donde aparte me sentía tan mal físicamente que ni siquiera podía pensar bien qué me estaba pasando, pero a la vez sabía que era algo muy grave. Y, y yo creo que en el momento no sabía ni qué sentía, pero conforme fue pasando el tiempo y más investigaba y más leía de estas enfermedades, sí decía, o sea, a ver, no me quiero morir, pero a la vez no tenía un tema con morirme. Lo que más me afectaba era mi entorno, o sea, ver a mis papás, a mi hermana y a ti, aunque Etsa siempre lo vi bien fuerte, o sea, como que a veces decía, pues igual si me muero, o sea, él va a estar bien, no le va a afectar mucho mi muerte. Como que a mí, en ese momento a mí se me activó una fe que ahora digo, pues justo ya venía desde atrás, pero yo la veía y le decía, es que te vas a sanar, o sea, sin la conciencia que hoy tengo, pero le decía, es que con amor te vas a sanar, y ella me decía así como, ¿qué no estás viendo lo que estoy viviendo? ¿Cómo con amor me voy a sanar me estoy Claro. muriendo? Sí, así como él siempre lo veía así, yo decía, él está bien, de hecho a veces me preguntaban, ¿y cómo está Etsa? Y yo decía, pues bien, o sea, pero a los que sí veía muy tristes era a mis papás y a mi hermana. Entonces verlos así, yo sentía que cada que me despedía de mi papá, como que me abrazaba pensando en que chance era la última Claro. vez. Entonces, eso me afectaba y me dolía más que pensar en morirme. O sea, sí creo que no tengo un tema desde antes en morirme, pero sí en que veía que mi entorno estaba siendo afectado. Claro. Mm, ujú. ¿Y cómo llega Dios a tu vida? O sea, viene todo esto, viene tu infancia en la que se suprimen emociones, empiezas una búsqueda psicológica, de repente llega Etsa y empiezas a sentir, empiezas a percibir distintas cosas, vives esta enfermedad y vives esta situación. ¿Y qué sigue? ¿En qué momento viene Dios y Ujú. empieza a generar un cambio? Ok, pues en esta enfermedad hubo como 3 momentos en los que sí estaba a punto de morirme y como que me revivían. Entonces llega un momento en el que yo digo, yo no puedo vivir con esta enfermedad, necesito algo diferente. Empiezo a hacer cosas distintas que hoy sé que fueron cosas que Dios fue poniendo en mi camino para sanarme. Y, y hay un momento en el que tengo los ojos cerrados y empiezo a sentir cómo me sana. Y, o sea, literal sentí como si fuera a haber una luz que se expande dentro de mí y iba sintiendo como, pues sí, como mi cuerpo empezaba a funcionar otra vez de la manera correcta y sentía como ya no necesitaba medicina, ya no necesitaba nada más. Y entonces, pues literal al día siguiente dejo de tomar el medicamento y pues me siguen haciendo estudios y me dicen, no sé qué pasó, pero ya no tienes nada.
Entonces, como que ahí empiezo a tener una conciencia distinta y empiezan a pasar cosas diferentes en nuestra vida. Ahora conocemos los hongos. Siento que Dios usó estas herramientas que hoy sé que sin él pues no hay forma, ¿no? De hecho, esto de los hongos psicodélicos de psilocibina, pues es algo que incluso se usa terapéuticamente en muchos países para la ansiedad, para la depresión. Pero justo Pini, la abuelita de Etza, nos decía, están entrando a un mundo espiritual que si entran sin Dios, están perdidos. Y yo pensaba que ya no entendía qué eran los hongos, y más bien yo no entendía quién era Dios. Wow. Y entonces, bueno, pues a través de esta herramienta justo hubo un día que siento su presencia. En ese momento pues ha sido el mejor día de mi vida, fue el día que cambió todo por completo, porque al sentir su presencia, qué curioso, porque fue a través de los hongos, pero en ese momento dije, es que no necesito nada de afuera, porque está él. Y pues sí, al sentirlo a él me empezó a dar mucha claridad, mucha certeza, mucha paz. Fue como entrar en una burbuja de paz, de amor, en donde dije, es que si tengo esto, no necesito nada más. Si hasta decía, es que claro, o sea, si vives así, pues está bien todo. O sea, no importa lo que esté pasando en tu vida como mal, o que tú consideres que está mal, si lo tienes a él, lo tienes todo. Ahí dije, esto es Dios. Como va más allá de lo que, pues a lo mejor de lo que me enseñaron o de lo que yo pensaba de la religión. Esto va mucho más allá. En ese momento dije, claro, teníamos que vivir todo lo que vivimos hasta el día de hoy porque había un propósito más grande. En ese momento dijimos, nos tenemos que casar. Creo que es importante mencionar que ese día, 2 días antes, mi abuela nos había regalado nuestra primer Biblia. Bueno, me la dio a mí, entonces yo la recibí y justo en esa experiencia a mí me llegaban versículos a mi mente y yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, ¿pero por qué? Entonces fui a la Biblia y sabemos que, o sea, sí usó esa herramienta para llevarnos a él, pero la Biblia fue Sí, lo claro. que realmente abrió, o sea, de verdad yo fui así como que boom, como que se abrió un nuevo mundo o sea, ese fue el detonante y de ahí, o sea, nos agarramos de eso y nunca lo dejamos de lado y todos los días nos alimentamos porque entendimos que ese es el verdadero pan, el alimento espiritual viene de la palabra, entonces quería poner ese pan Sí, porque es muy importante eso que vivimos. sí, totalmente. Yo decía, es que esto, ¿cómo le hago para sentirlo siempre? O sea, yo lo quiero sentir diario, yo quiero sentir esta presencia todos los días. ¿Qué hago? Pues fue ahí empezó mi búsqueda, cuando él ya se me había presentado. Entonces ahí empecé a leer, empezó primero Edsa a leer la Biblia y me decía, la tienes que leer. Y yo primero lo sentía como si fuera religión, igual. Claro, te regresó a esa Sí, Ujú. adolescencia donde vamos a regresar a las sí, Y reglas, la vamos a verdad es, regresar a la verdad estas es cosas. que yo primero le dije Lela. Y entonces No le digas Lela, joven. y le decía una y otra vez, hasta que en algún momento dije, es que yo quiero que sienta lo que yo estoy sintiendo y que vea lo que yo estoy viendo. Hasta que dije, tengo que ser más enérgico y decirle, esto lo tienes que hacer sí o sí. Sé que yo estaba haciendo un instrumento para Dios para que ella lo conociera como yo lo estaba viendo. Pero bueno, ahí sí, me pusimos. tardé yo creo como un mes de que él ya lo estaba leyendo y me decía todo el tiempo, me decía, es que de verdad va a cambiar tu perspectiva de todo. Y ya una vez que la empecé a leer, pues nunca paré de leerla. Sentía que al principio me confrontaba mucho con ideas que yo tenía, o sea, o sea, empecé por el Nuevo Testamento y de repente decía, ay no, o sea, ¿por qué Jesús habló tan rudo? O sea, ¿qué onda con él? Así, no entendía, ¿no? O sea, ahora entiendo muchas cosas. Sí.
pero no la dejaba de leer. Incluso cerraba los ojos y le decía a Dios, tú dime, o sea, dime por qué esto está ¿Sabes algo? escrito. Perdón que haga Ujú, un paréntesis de algo muy loco. Tú dijiste, ¿por qué Jesús habló tan duro? Y es muy ujú, curioso que decías, a mí no me gusta ver al Jesús crucificado, ¿no? ujú, Y una de las razones, sabemos que no, la cruz tiene una referencia espiritual mucho mayor, tiene un propósito, no referencia, tiene un propósito mucho mayor ujú. espiritual. Pero para los que no lo vivieron a nivel espiritual, lo vivieron así. Vieron a un Jesús que hablaba cosas que no les gustaba y eso lo terminó crucificando. Claro. A los fariseos no les gustaba. ¿Por qué lo que dice contradice el cómo vivimos nosotros? Y además Ujú, nos avergüenza y nos hace quedar mal ante los gentiles, ¿no? Ante todos los que ujú, no son como nosotros, ante los publicanos. Eh, ¿Por qué come y conversa con rameras, con prostitutas, con ladrones, con todas estas personas? Esto es lo que ellos veían, nos está avergonzando nuestra religión, nuestra manera ujú, de vivir. Y por el otro lado era, ¿por qué no es tan permisivo? Si él está hablando de Dios y Dios es amor, ¿por qué no es permisivo? ¿Por qué pide que cambiemos nuestra vida? ¿Por qué nos da estas ujú, parábolas fuertes? Porque lo son, ujú, de cómo tenemos que ser y cómo tenemos que ver una vida. Entonces, por un lado sentían juicio y por otro lado también, y eso es lo que termina finalmente ujú, crucificándolo. ujú, Y lo que tú empiezas a leer es eso, empiezas a leer y dices, no, 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 pero ¿por qué es tan duro? Y lo menciono porque creo que claramente vamos a llegar a un lugar muy bonito donde de tu infancia y de este lugar donde se suprimen emociones, terminas llegando al amor. Y el amor, aunque ujú. repito, no es una emoción, también lo es. Sí. También se siente, también vibra. También en ese mismo lugar eh, hubo algunos detalles que a mí me llaman mucho la atención de la historia y de la parte en la que ya es una historia conjunta, como lo de la ayahuasca o lo de los hongos y lo de Ujú, toda esta parte, porque, porque al final del día, en su historia personal, esto lo quiero dejar claro para quien nos Ujú, escucha, sí. ujú. Ujú, en su historia personal, por las necesidades, carencias, lugares, vacíos que tenían, tuvieron que llegar a un lugar de sentimiento profundo que los hiciera darse cuenta, oh, esto es lo que realmente estaba buscando. ujú, Y al mismo tiempo se dieron cuenta que eso es lo que Cristo ofrece. Un pastor hace un tiempo se metió en un lío porque dijo, si el líder o el mejor narcotraficante del mundo pudiera poner en bolsitas lo que Dios da, no vendería drogas, vendería eso. Y creo claro. que el mundo lo malinterpretó. La gente no se droga porque busca la droga, la gente busca cubrir Claro. un vacío, Ujú. cubrir soledad, Claro. cubrir un trauma, cubrir una Ujú, necesidad, falta de valor o de validez, haber sido tal vez abusados, cubrir un temor, cubrir un miedo. Eso es lo que la droga realmente hace. ujú, Y eso es todo lo que Cristo ofrece desde el sí. amor. Entonces me llama mucho la atención que Ujú, ahorita digan, claro, nosotros estábamos en una búsqueda que nos llevó pues a una droga, a un estupefaciente, a un sí. lugar de queríamos encontrar algo más profundo. Y cuando llegamos a ese lugar profundo descubrimos que eso es lo que Cristo da, Ujú. ¿no? Claro, y que desde ahí es, no necesito nada más. Claro. Y sí, sin duda es algo que cambió por completo nuestra manera de vivirlo, de verlo, porque era, aunque fue el camino que a nosotros nos llevó a conocerlo, hoy sé que no es que todos tengan que recorrer ese camino para conocerlo. O Claro. sea, ahí pues puedes llegar a él así pidiéndoselo. Sí, sí. Sí, Ujú, de hecho, hoy hablamos de él, hoy por eso compartimos a través de este podcast, porque entendimos que la medicina más grande es el amor, es Ujú, Dios. ujú. Entonces, no necesitamos nada más. Y entonces lo que empezamos a hablar es, ahó- ahórrense todo eso que experimentamos, ujú, porque no tiene Claro. sentido. Vayan directo a esto, o sea, es un atajo, ¿no? Entonces, Sí. los que nos escuchen, en vez de pensar en, a lo mejor, de, entonces sí, voy a comer vayan a hongos. la, Sí, vayan a no, la fuente, Claro. vayan a la sí. medicina, vayan a Dios, ¿no? Sí, hace rato mencionamos un poquito el yin yang hoy en la plática en la Ujú, mañana, donde dijimos que hay muchas personas que su visión es que se complementan, que ujú, tiene que haber oscuridad para conocer la luz. ujú, Y la Biblia en realidad dice que no existe comunión entre la luz y la oscuridad. ujú, Y lo que tú acabas de decir es real, es un atajo directo a la luz. Pero muchas personas en nuestro orgullo, porque yo sé que muchas personas, y lo sé porque yo hubiera sido uno de esos ujú, hace unos años,
donde la respuesta hubiera sido, ay, pero me pierdo el paisaje. O sea, vamos en nuestro orgullo a decir, ¿por qué me estás queriendo mandar por el atajo si yo me quiero agarrar el camino largo? Porque ahí está el paisaje, ahí está el sentir, ahí está el vivir. Pero si somos sensatos con nosotros, la estamos pasando mal en ese paisaje. Estamos Sí. tomando el camino largo donde estamos compensando lo mal que la estamos pasando con qué bonito está el paisaje. No necesitas el Ujú. paisaje de afuera cuando adentro ya te sientes bien. Claro. Y entonces eso sucede muchas veces, que ahí es donde excusamos el yin y el yang. Es decir, es que Sí. no me estés pidiendo que me pierda el paisaje, no me pierdas Ujú. que no voy a tener aventuras, anécdotas y cosas. Pero la otra es que somos muy bendecidos los que podemos llegar al final del camino, habiendo vivido el paisaje y estar vivos. Porque hay Ujú. muchos que en el camino de querer vivir Claro. ese paisaje se quedaron. Y no, o sea, no tiene comparación alguna. O sea, si yo hoy juntara todo ese paisaje, todos esos momentos, igual y quitándole lo negativo, ¿no? O sea, Claro. poniéndole lo más bonito a ese paisaje, si junto todo eso, se queda muy, muy corto a lo que se siente esa presencia de Dios. Amén. Entonces, no hay comparación alguna. Para mí fue en ese momento de hago todo lo que quieras, suelto todo lo que quieras. Para mí era muy difícil el soltar el control, el soltar lo que fuera. El control al final del día era tu identidad y era tu lugar seguro. Sí, Porque al haberte quitado las emociones, lo que te quedó fue la lógica, ¿no? sí, Como no hay emociones, te fuiste a la lógica, por eso estudiaste psicología. sí. Entonces, como dijimos hace ratito, tú vivías por instrumentos y vino Dios y te dijo, ¿qué crees? Que es muy bonito porque las personas que viven por emociones, también Dios de repente les dice, no, es por fe. Sí. Y los que quieren vivir por instrumentos y no por emociones les dice, no, es por fe. A los dos nos va a hacer lo Ujú. mismo. Sí. Entonces, tú necesitabas ese control porque al no tener las emociones que de repente nos funcionan para saber qué nos gusta, qué queremos, qué Ujú. sentimos. Las emociones te protegen. Sí. Esto me duele, entonces por lo menos te hace meditar. Aquí estoy bien, porque quiero dejar claro que no todo lo que duele es un lugar para huir. A veces Ujú. es para crecer. Claro. Y no todo lo que se siente bien es un lugar para quedarse. A Ujú. veces Ujú. destruye. Ujú. Entonces tampoco hay que darle a las emociones el control de la vida, pero definitivamente Dios las tiene en nuestra vida porque son un gran, ¿no? Son un botoncito que nos va diciendo un poquito aquí y allá. Ujú. En tu caso, al no tenerlas, todo tenía que ser por instrumentos. Sí. Y con él empiezo a sentir todo, Ujú. porque aparte, pues he ido descubriendo mis dones, me empieza a mostrar que siento mucho, que puedo sentir a las otras Wow. personas, me empieza a pasar con mis pacientes. De hecho, ahí empecé a vivir como una cosa bien rara porque era, pues primero la terapia desde la lógica y llega Dios a mi vida y yo con todos los pacientes lo único que pensaba es que necesitas conocer a Dios. Entonces, pues empiezo a tener un conflicto porque pues no les puedo decir por lo menos no a todos mis pacientes, Claro. es que te falta Dios en tu vida, ¿no? O sea, ya si lo conoces, todo esto que me estás hablando se va a solucionar y se va a sanar. Oye, Claro. yo que he sido tu compañero y testigo de todo lo que Dios está haciendo en tu vida, de verdad cada día me sorprende y creo que Dios nos ha mostrado de diferentes formas su poder, su amor, su presencia y creo que pues lo quería platicar, que nos platicaras de tu enfermedad, te sana y después nos dijeron algo que pues podía marcar el rumbo de nuestra vida porque nos dijeron no van a poder tener hijos y eso es un hecho, ¿no? Eso no va a cambiar. Y después de que conocemos a Dios, nos empieza a hablar de que vamos a tener un hijo y de repente pues sí entran estas dudas porque pues ya había pasado la enfermedad, tú ya estabas sana, pero sí entra ese temor de que dices, o sea, alguien experto en la materia Sí. dijo, no puedes tener hijos y después Dios decía que Va a venir un hijo va a venir un varón. hijo, entonces, ¿qué pasó Yo ahí? tengo una pregunta nada más en la historia, porque Ujú. puede ser que sea clave a lo que van a contar ahorita. ¿Tú renunciaste previo a este momento que Dios te dijo que ibas a tener un hijo o después a practicar formalmente como psicóloga por esta necesidad de hablar más de Dios? Cuando me empieza a hablar de un hijo, Ujú. me dice, antes de que yo te dé un hijo, necesitas entregármelo.
y necesitas soltarlo, como es mío. Claro. Entonces, yo tenía estos miedos que menciona Etsa porque decía, pues a mí me dijeron que no podía. Y entonces él me empieza a hablar mucho en la palabra, hablando de mujeres que eran estériles y pues lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y si Él quiere, se los da. Pero me decía, pero para que eso suceda, tienes que soltarlo. Entonces tuve un momento muy bonito con él porque yo con el agua es un momento así que siento que me conecto más profundo con él, nadando o bañándome, así. Entonces estaba nadando y hasta nadando lloraba porque fue una entrega Sí, había de... habido un cambio muy importante porque desde Sí. antes no llorabas y ahora Ahora llorabas lloraba en... siempre con él, o sea, hablaba con él y lloraba. Y, y le dije, te lo entrego y si no, o sea, que se haga lo que tú quieras. Y ese hijo, si me lo das, va a ser completamente tuyo. Yo lo voy a guiar como tú me guíes. Voy a seguir el propósito que tú quieres que él tenga, que tú me lo vayas mostrando y yo lo voy a guiar. Fue como una plática en donde ese hijo es tuyo. Y nos lo mencionaba y lo mencionaba, me manda un versículo en donde en mi tierra no habrá mujeres estériles, ni pérdidas de hijos. Y entonces me daba esa certeza de, ahí viene pronto, pero estoy trabajando en ti. Necesitas estar lista para ese momento. Y trabajando en mi fe, en soltar, en dejarle a él el control, pues en rendirme también de todo eso que sucedió antes, pues se queda en el pasado. No voltees, te haces sal. Sal. Entonces te estoy dando una vida nueva. Y, y pues pasan los meses y en un sueño me dice, veo un escenario en donde hay ballenas. Había dos ballenas grandes, yo estaba en una piedra sentada, una piedra muy grande y estoy observando a las ballenas y en eso llega mi papá en el sueño y me dice, estás embarazada de tu niño Luciano. Y me despierto en la madrugada y lo anoto. Todos mis sueños yo los anotaba cuando sentía que era así un mensaje. Lo anoto y se lo cuento a Etsa. Le digo, creo que viene muy, muy, muy cerca, porque me lo está diciendo así. Total que teníamos un viaje a San Francisco que igual por diferentes señales sentíamos que Dios nos quería llevar a San Francisco, que de hecho a mí no me hacía mucho sentido porque habíamos ido unos años antes y yo le decía, vamos a conocer otro lugar. Me decía, no, es que siento que es San Francisco. Total que vamos a San Francisco, yo siempre organizaba todos los viajes de, vamos a hacer tal y tal, el itinerario, ¿no? Pero el último día no puse nada, lo cual a Etsa se le hizo muy raro. Y me dice, bueno, encontré un lugar que se llama San Pedro's Point, pues vamos. Nos hacía sentido por la fe y la roca y dijimos, pues sí, vamos. Ya sea nos íbamos al aeropuerto de regreso. Llegamos a ese lugar y era como un lugar literal puesto para nosotros. Era en una bahía y solo una banquita como de parque puesta ahí como para ver el escenario. Era un lugar cero turístico, de hecho hasta muy privado. Y en eso pues nos ponemos ahí a ver y había rocas enormes y empezamos a ver por todos lados salir ballenas. Y ahí yo cuando vi las ballenas, o sea, se me llenaron los ojos de lágrimas. Etsa me voltea a ver y me dice, es tu sueño. Le digo, es que yo estaba en esas piedras en el sueño. O sea, ahí fue cuando Dios me lo dijo. No me digas que regresaste de ahí embarazada. Y ahí ya tenía 2 semanas. Oh. Así supimos de Luciano. Entonces, pues bueno, esa es la historia de Luciano. Y siempre los planes de Dios son más altos de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y en tu sueño te dio, o sea, cuando tu papá dijo, aquí está tu hijo Luciano. Luciano le nombra, de hecho no sabemos cómo surgió ese nombre, porque Ok. le nombrábamos desde como 2 años antes. Ok. Siempre hablábamos de él como si existiera. Era, el Luciano cuando corra Sí. por aquí, tal cosa. Entonces, siempre hablábamos de él y en el sueño menciona el nombre. Claro. Y pues justo, pues nada es imposible
para Dios. Ujú. Y si ahí había alguna duda de si sí los doctores pensaban que mi enfermedad estaba en recesión y que pues, podía salir en algún momento o algo, pues ahí se quitaron todas las dudas. Y pues Dios siempre nos sorprende porque hoy viene otro en camino. ¿What? No te creo. Ay, su risa, no lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto aquí? Yo soy muy llorón. Me voy a aguantar. ¿Es en serio? ¡Qué maravilla! ¡Ay, guau! Está tremendo eso. Está tremendo eso. Felicidades. Qué lindo. Qué bendición. Qué increíble y qué grande es Dios. Nuestro Dios. Y me estoy aguantando mucho. Me quiero parar, romper el podcast. Olviden todo. Vamos a abrazar. Voy a aguantar. Pero, y quiero regresar un poquito. Ya sé por qué es que estoy muy emocionado. Ya sé por qué te estaba preguntando lo del trabajo. Porque antes de continuar con esto, les quiero decir, esto se está grabando en mayo. ¿Estamos en qué estamos? Sí, En Mayo. mayo. Primero de mayo. Primero de mayo. No, lo estamos grabando el 1 de mayo. No va a salir hoy. Y sé que ambos han tenido una fe tremenda en lo financiero. Sí. Que sé que de eso platicaremos más contigo. Ujú. Pero al final del día, pues tú eres parte de esta historia. Eres su mujer, Sí. eres su esposa. Seguramente también necesitas estar bien agarrada del Señor y dependiente de Él para lo que están viviendo en este momento y demás. Pero además parte de que lo estén viviendo es una decisión de ustedes. Por eso mencionaba lo del trabajo. Tú, Mm. cuando platiqué contigo, me dijiste, es que a mí ya me cuesta mucho ejercer como psicóloga sin meter a Dios porque Ujú. entonces siento que estoy dando una medicina que caduca o una medicina falsa. Ujú. Al final del día la intención es la sanación, no el mantener al paciente sin que le vaya peor, sino sanarlo. Y es Cristo el que sana. Ujú. Entonces a mí ya me está costando ejercer como psicóloga de esta manera. Y lo pregunto porque viene esta decisión donde tú decides darle incluso tu trabajo a Dios, donde empiezas de a poco vivir esta manera de fe, de decir, y lo que venga será, y que para ti no debe ser fácil porque es fácil porque son personas de fe. Ujú. La Biblia dice que para el hombre natural lo del espíritu es locura. Pero si fuéramos fuera de la fe, pues es una locura decir, va a venir un hijo y ambos decidieron tomar decisiones espirituales que lo sacara del trabajo que tenían. Ujú. Tú que además todo lo quieres, o sea, que querías Sí. controlarlo todo y que Dios te diga, por eso estoy muy emocionado, porque yo que me sé la historia es tremendo para mí decir, wow, qué bonito es ver a dos personas, tú que por encima de las muchas batallas que has vivido, que ya nos contarás, pero una de esas es que también tu seguridad venía de lo económico, tu seguridad era lo financiero. Sí. Y tú era tener todo controlado. Y Ujú. cuando Dios les dice suelten, los dos sueltan por completo y les está dando un segundo, hijo. Sí. Pero vinieron mini pruebas. La palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te daré. Y esto mucho porque dar vida y porque un hijo y ahora otro que viene. Es muchísimo más de lo que les pidió en un principio. Pero lo que les pidió en un principio para ustedes en su momento era un todo. Sí. Tener el control, tener las finanzas en orden. Y sin embargo tomaste la decisión de decir, es más importante hablar de Dios que reparar a través de la psicología, la cual nunca descartamos. A mí me ha hecho mucho bien y jamás la vamos a descartar. Pero lo que sí descartamos es que sin Dios no funciona, ¿cierto? Sí. Sí, totalmente ha sido, creo que lo más retador. Perdón, lo que sí aceptamos es que sin Dios no funciona, no es lo que descartamos. Exacto. Lo más retador ha sido, Dios me ha hablado mucho de solo escucha mi voz, porque hay muchas voces afuera y a veces esas voces vienen de personas que me quieren y que yo quiero y que sé que vienen desde un lugar de preocupación, de querer cuidar, pero no vienen desde el miedo. Claro. Entonces, pues entra esta parte en donde hay muchos cuestionamientos de afuera, de pero ¿qué están haciendo? ¿Pero por qué están decidiendo esto? Es una locura. O sea, oye, tú sabes dar terapia súper bien, has dado durante más de 10 años, tienes toda una preparación, maestría, cursos, bla, bla. ¿Qué estás haciendo, no? O sea, ¿por qué estás decidiendo eso? Pero
pues para mí ha sido mucho más grande el saber que la recompensa más grande es sentir esa presencia de Dios en mi vida y que me da esa paz que no tenía dando terapia, que no tenía Claro. en toda mi vida. O sea, en toda la vida no sentí la paz que hoy tenía y justo apenas leía cuando Jesús estuvo en el desierto y lo primero que hace el diablo es atentar contra su identidad, que ha sido algo que Dios ha trabajado mucho en mí, en nosotros, de decir, es que cuando tienes esa firmeza, lo leía y como que me imaginaba en ese momento cómo Jesús le contestaba con esa certeza, con esa firmeza, esa claridad y esa, pues ese saber cuál era su propósito y por qué él se quiso meter ahí esos 40 días, que Claro. nadie fue que le dijo, oye, métete ahí 40 días. Bueno, Dios siguió esa guía, pero él estaba decidiendo eso porque pudo haberse ido Claro. y comido porque tenía hambre. Y mientras lo leía, sentía mucho cómo me hablaba porque era cuando tú sabes a dónde vas, cuando tú sabes quién te está dirigiendo, entonces no importa todo lo que te diga el mundo, no importa si ahorita es un tema económico, si, o sea, siento que al final pues el dinero está muerto y Dios está vivo y a veces le damos vida a algo que no la tiene o lo volvemos ese Dios que no, pues que no lo es, ¿no? Que no te va a dar ni cerca lo que Dios te puede dar. Entonces, pues sí ha sido un salto de fe, de saber y de confiar en esa voz de Dios, en esa guía, y a veces podría parecer una locura de tienen un niñito chiquito y viene otro en camino y ustedes están decidiendo ponerse en ese lugar en el que dices, ay, no siento bien dar terapia, ¿no? O sea, hasta suena como, yo creo que muchas personas, la mayoría no lo entiende. Porque tal vez suena como lo acabas de decir, creen que estás ahora apelando a tus emociones. Es que Sí. no siento bien, pero no se trata de qué sientes y no te está refiriendo a tus emociones, te está refiriendo a siento con la respuesta de lo que no está empatando con lo que Dios me está diciendo. Y a eso nos referimos con siento, ¿no? No es una Ujú. cuestión emocional, es una cuestión de guía, es una cuestión de comunicación, de conversación, de comunión, de la relación que hoy tienes con Dios, donde sí, efectivamente, por eso decíamos hace rato que sí las emociones también funcionan para dejarnos saber dentro de lo espiritual. Cuando hoy en día, en donde camino, las emociones han sido una gran parte de saber que no me quiero alejar de él porque se deja de sentir bien, ¿no? Y es que pues Dios te viene a romper muchos paradigmas Ujú. y para mí el ver tu historia es, o sea, Yo te abrazo porque estoy muy emocionado. pues el ver, dejar la psicología porque era tu identidad, tú te Sí. trataban como psicóloga, eso le daba tu valor y que de repente llegara Dios y decir, ahorita ya no va la psicología y también tú fuiste entendiendo que sin Dios la psicología está incompleta, ¿no? Hoy se construirá un nuevo camino, estamos pues, siendo dirigidos por Dios, pero hoy hay algo más que solo la psicología y eso a mí me encanta que yo puedas ver eso en primera persona contigo, porque si de repente hay personas que ven que está peleado, ¿no? O es uno u otro. Y de los O dos solo, lados, ajá, ¿no? de los dos Sí. Tanto lados. de la parte psicológica es por qué meter lo espiritual y de la parte espiritual es no debes estar teniendo una buena relación con Dios si necesitas un psicólogo. Y es una mentira porque no te rompes una pierna y te dicen ponte a orar, te dicen ve al doctor. Claro. Y sucede lo mismo con la parte del psyche, ¿no? Deberemos entender que Dios lo creó también y que Dios lo utiliza como una de sus tantas herramientas. Sí, hoy yo sé que va a ser, he estado pensando en algo nuevo que viene en donde está integrada la psicología con Dios, porque, porque es algo que puede ayudar a muchas personas de esa manera y que también tenía un propósito para Dios el que yo estudiara psicología. Pero en el momento en el que me dijo, lo dejas, fue porque en ese momento yo no lo podía integrar. Era, de repente llegaba un paciente que me decía, estoy deprimido y lo único que me motiva es tener clases de tarot.
a ver, como psicóloga tendría yo que fomentar esas clases de tarot porque es lo único que le está motivando. Claro. Y entonces en mi cabeza era de no, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo que Dios? Y entonces, o sea, decía, a ver, no está viniendo conmigo para una guía espiritual, Sí, está sí. viniendo como una psicoterapeuta. Entonces, pues en ese momento no encajaba en mi vida. Hoy sé que Porque tu ética ahora ya era espiritual, no es terrenal, ¿no? sí, y sentía que mentía. Y entonces no me sentía cómoda mintiendo. Era, no, o sea, es que le tengo que mencionar a Dios. Eh, eh, Sentía que me tenía que poner en ese lugar de guía espiritual. Entonces, ahora, hoy sé que todo lo que haga va a ser con su nombre de por medio y Amén. que no, en ese momento decía, bueno, no lo voy a mencionar, pero lo voy a disfrazar diciendo que amor y diciendo que otras cosas. Yo digo, no, o sea, es que hoy voy a decir que es Dios Qué padre. y pues a quien le resuene y quien sea su momento y quien Dios lo esté Ujú. llamando para que, pues para que lo conozca, pues estará increíble esa, pues esa ayuda que yo pueda dar. Y seguramente si te separó eso, algo hoy, yo creo que, bueno, no creo, sé que no soy el único, es que viene un avivamiento. Estoy seguro, hay mucha necesidad del Señor, hay mucha, precisamente al ampliarse la capacidad de recibir información, se amplía la capacidad de ser confundidos por el enemigo y entonces también se amplía la necesidad de un avivamiento. Ujú. Y, y yo creo que es más notorio porque a muchas personas nos está sacando de nuestra, no solo de nuestra zona de confort, ya pasamos por sacarnos de nuestra zona de confort, ya nos lleva a un lugar de fe mayor y ahora nos está explicando el por qué. Yo amo cantar, tremendamente amo cantar, pero hoy quien me pregunte, oye, vas a tener gira en Chile y a qué vas, yo les digo, yo no voy a cantar, yo voy a predicar. Yo me pienso subir ese avión y ver a quién es la primera persona a la que le puedo hablar de Dios. Yo en el escenario, sin tampoco romper, repito, la ética de que estás pagando por un Ujú. concierto secular, no por un concierto cristiano, pero lo voy a hacer. Yo con mis músicos, con quien pueda, yo voy a ver en qué momento Dios me da la oportunidad de hablar de Él. Ujú. La excusa es que voy a cantar. Y escucho que eso está pasando con ustedes en sus Ujú. trabajos y con otras personas y me queda muy claro. Entonces, por la misma razón, estoy también seguro que lo, lo más hermoso y lo que comentaba al principio de este capítulo es que el día que Dios me dijo, sí, háganlo, que fue el día que a mí me contestó sobre este podcast, Ujú. fue el día que me mostró lo obedientes que ustedes son. Ujú. Siendo muy honesto y me vuelve loca tu historia, porque cuando yo los conocí al principio y platicamos, yo dije, ah, estos se dejan llevar por sus emociones. Estos son puras emociones. Y ahora tú dices, no, hombre, si yo ni No te sentía, ¿no? emociones. Si yo ni sentía nada. Y es como, wow, qué locura lo que yo creía y lo que realmente, ¿dónde te tiene Dios? Sí, Imagínate que ahora te puedo ver como una persona emocional, lo cual es sí. bueno. Ujú. Y mi miedo es que yo la verdad es que por las emociones y en mis canciones lo podrán ver, tuve mucha destrucción. Yo me dejaba llevar mucho por Ujú. las emociones y las emociones me destruyeron. Ujú. Entonces para mí yo le huyo a las emociones. Ujú. Y, y el día que nos sentamos a platicar en aquel sushi y Ujú. escuché personas que sí, son emocionales porque Dios les ha dado una sensibilidad natural a las emociones, pero actúan desde la obediencia. Y ese fue el día que yo dije, esto lo tiene que saber el mundo, ¿no? Ya me urgía que a ustedes les tocara platicar y que dieran también su testimonio. Eh, Estoy muy emocionado, estoy de verdad muy... me toca mucho el corazón ver lo que Dios está haciendo con las personas, sobre todo porque sé que es una respuesta a la obediencia. Eso es lo que Él tenía planeado para ustedes desde un inicio, Ujú. pero nosotros somos los que vamos retrasando y aletargando las bendiciones porque no queremos ceder. Y Ujú. ustedes, con lo mucho que sé de ustedes, a ti que nos falta platicar contigo, Ujú. Ujú. pero con lo mucho que sé de ustedes ahora, esta noticia es una gran confirmación más de quién es Dios, de qué Dios Ujú. tenemos, de qué Dios tan poderoso, de cómo para muchas personas van a buscar en la lógica o en la Sí. ciencia, o simplemente ni van a buscar, van a desacreditar a Dios sin siquiera darse la oportunidad de decir, ay, pues se volvió a embarazar y se acabó, o sea, Ujú. pues el doctor se equivocó, no sabía, Ujú. ¿no? Ujú. Pero nosotros que lo vivimos, nosotros que como tú dijiste, tienes un experto en la materia que te lo dice, Ujú. vino una situación, vino una enfermedad y por encima de todo eso, yo, Jess, sé que si yo no hubiera soltado como solté, no llegaba. Él me lo dijo, Ujú. Sí. vas a tener que dármelo y vas a tener que soltar. Y no solo darme tu hijo, es vas a tener que darme el control de tu vida, ¿cierto? Ujú. Y de todas las áreas, porque a veces entregamos solo un área, a veces
decimos, bueno, en esta parte sí te obedezco, en esta, pues en esta que tiene que no, ¿no? Claro, eso. Sí, como pues pensamos en estas, no hay consecuencias de no, pero nosotros lo hemos visto en nuestra vida, toda nuestra vida es suya y ha venido con muchas bendiciones, pero pues hoy que estamos pasando por un momento, pues parte de un desierto, es que ni siquiera es por las bendiciones, es por la paz que se siente el tenerlo en tu vida, porque sabes que hay una guía. Apenas le decía a Etsa que Luciano pues está jugando y voltea, me ve como para saber de que, mira mamá, si lo hice bien. Claro. Y si le digo, muy bien, ya sigue jugando, ¿no? Y si yo hago una cara como que no, se detendría o así como que piensa que algo malo pasa. Y yo durante mucho tiempo era que quería voltear a ver la aprobación de alguien más, de mis papás, de las personas. Y ahora es voltear a ver a Dios y es decir, ¿lo estoy haciendo bien? Y mientras Él Wow. me diga sí, pues ahí es seguir. Qué bien. Pues, como nos estábamos guardando esta noticia, ya te la queríamos decir desde hace mucho. Desgraciados. Sí, dijimos Pero Yo hasta que veía sea que el los ojos te podcast. brillaban y te brillaban de verdad. Yo decía, quiere llorar por algo, pero por algo bueno. Estaba emocionada Sí. de algo. sí, y Wow. de verdad creo que ha hecho tantas cosas Dios que nos ha mostrado todas, muchas caras. No, nunca vamos a terminar de conocer todas las caras, pero las que conocemos quiero yo conocer más y yo veo que tú también, Dios me decía, eh, hay que tener fe y obedecer y seguir mi voz y mi dirección a pesar de las consecuencias, porque de repente hay consecuencias a la vista, a los ojos terrenales, que Claro. parece que es una consecuencia negativa, o a veces hay cosas que por seguir eso nos llevan a un lugar donde no esperamos, O pero incómodo. incómodo, pero Claro. así ha sido muy claro. No importa lo que haya, no importa dónde vayas, tú ve para allá porque para allá vamos y allá tienes que ir. Entonces en ese caminar nos hemos encontrado con tantas cosas y pues una de esas cosas maravillosas y bendiciones eres tú. Ah, Entonces, Sí. eh, wow. hoy te esperamos este momento para compartírtelo porque hoy eres una persona importante en nuestra vida y hoy agradecemos cada cosa que nos va pasando porque Dios es increíble. O sea, en el momento que te dejas llevar por Él, te sorprende una y otra vez y todo obra para bien. Entonces, pues gracias por, por también ser obediente porque si yo solo fuera obediente, la verdad es que no estaremos donde estamos. Es la obediencia a los dos. Y también tú, gracias por ser No, obediente porque por eso estamos aquí sentados. gracias. Gracias por compartir la noticia con todos de esta manera. Sí. Eh, compártanle al mundo su desierto Ujú. y compártanle al mundo las bendiciones y la victoria que están teniendo, porque están viviendo una victoria, lo cual es muy curioso, Sí. ¿no? Como dije, están viviendo unas decisiones financieras y decisiones de ciertos lugares que para muchos era una locura vivirlas si estás por tener además un segundo hijo. Ujú. Pero si estás por tener un segundo hijo que rompe todas las barreras humanas, que rompe todas las reglas y toda la lógica humana, ¿por qué no seguir creyendo? ¿Por qué no creer más profundo? Gracias de verdad a ustedes por ser obedientes de esa manera, me han enseñado mucho también en este tiempo que hemos decidido ser iglesia, ¿no? No solo ser más hermanos, ser más amigos, estar más pendientes los unos de los otros, me enseñan mucho y yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando van a conocer la bendición de lo que es aprender a soltar, saber cómo lidiar con las emociones, ¿no? Que no hay que vivir de ellas, pero tampoco hay que suprimirlas, que la búsqueda es válida, que Dios es suficiente y si lo buscas te encuentras el atajo correcto y el camino más directo a Él antes de probar y buscar y perderte un poco puedes llegar a Él de manera directa, pero sobre todo que en la obediencia, en la fe, es donde Él rompe todas las barreras y los paradigmas que podemos tener y vivir. Muchas gracias, gracias Y, por este hermoso y testimonio que Jess. la pregunta final Claro que para sí. Jess, ¿cuál Ahí es? te va la pregunta final. ¿Cuál sería la, la lección o cuál sería el aprendizaje
hasta el día de hoy, porque Ujú. seguimos Sí. creciendo con Él, más fuerte o más importante que crees que Dios te ha dado? Em, Soltar, que vale la pena soltar todo, desde lo más chiquito hasta lo más grande, por sentirlo a Él en tu vida, por sentir su presencia. Vale toda la pena. Eso. Conciso y Sí, como es, porque lo contaste muy bien. Ujú. sí. Soltar que no te fue fácil. Pues gracias, gracias otra vez por tu testimonio, gracias a ambos, ya me urge que se apague la cámara para abrazarlos muy fuerte, los amo mucho, que Dios los bendiga tremendamente, están siendo muy orados, están siendo muy protegidos, primeramente por su mano, segundo por la iglesia que les ha dado en general, y sigan caminando por fe, porque estoy seguro que eso de lo que los sacó y que ustedes escucharon y se atrevieron a hacer, cuando lo regrese y todo cobre sentido, habrá una gloria para él tremenda y habrá una gran bendición para ustedes. Los amo mucho, que Dios los bendiga mucho. Muchas Nosotros a gracias. ti. Y sigan viendo y escuchando los próximos capítulos y este capítulo de Se trata de amor, porque se trata de Dios. Todo es para Él. Gracias. Chao.